Bueno, saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hola, mami. Hola, papi. Bueno, aquí está haciendo frío. Sí, bueno, ya entramos en diciembre, ¿verdad? Ese mes acariciado en muchos lugares, sobre todo por el frío que hacen. Sí, pero está sabroso el clima. Aquí estamos con calefacción porque el frío está bastante serio, pero nos alegra mucho estar con ustedes otra vez. Eh, Hoy vamos a tratar un tema eh, clave, digamos. Todos son importantes, pero parece que este es como muy reiterativo, muy ah, comentado cuando se trata de problemas de pareja, mami. Sí, papi, bueno, definitivamente es un tema de gran valor en la relación matrimonial y este no es otro que la comunicación. Ajá. Así que vamos a hablar un poco hoy sobre este arte de la comunicación, que es ese lenguaje especial que nosotros utilizamos para expresar, para hablar, para mostrar lo que queremos, lo que no queremos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo, papi, todo lo mostramos, muchas cosas las mostramos a través de la comunicación, sabiendo que la comunicación no solamente es a través del habla, ¿verdad? Sino que por medio de los gestos, por medio de las palabras, por medio de nuestras posiciones, vamos a hablar un poco de ello, pero esto lo vamos a aclarar un poco más adelante. Bueno, hay tres, digamos, tres enemigos. O digamos, no tres enemigos, más bien tres áreas en las que las parejas por lo general tienen complicaciones, ¿no? Ajá. Una es las finanzas, otra es el tema de las relaciones íntimas, que ya lo hemos tratado aquí en este canal, y otro es la comunicación. Uh-huh. ¿Cuál de esos tres, mami, piensas tú que es el como más delicado? O quizá como que está en la base, no sé. Bueno, todos son importantes, pero... Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Porque afectan las emociones de la Mm, relación, pero la comunicación es la que más utilizamos sí, y es la que tiene como ese marco más importante para aclarar todo, porque cuando tenemos una buena comunicación como pareja, sabemos expresar nuestras necesidades en el área sexual, pero también cuando tenemos una buena comunicación como parejas, hablamos claramente sobre las situaciones financieras mm, y sabemos cómo vamos a llevar. Así que yo creo que el arte de la comunicación viene siendo como ese eje principal en el área yo creo que de sí, ellos dos, yo de creo ellos que tres. sí. Sí, yo creo que sí. Definitivamente, aunque tratamos primero el tema de las relaciones íntimas, la comunicación sin duda es la base de todo. Ujú. Por eso hoy vamos a tratar este tema tan importante. Bueno, la comunicación, ¿cómo la podemos definir, mami? Bueno, Es aquí como... tenemos que es intercambio de información, Ujú. lo cual implica una relación. No hay relación sin comunicación. Así es. Entonces, es interacción, ¿verdad? Me mencionabas tú hace Ujú. un rato también, es intercambiar información. Los que hemos estudiado, hemos pasado por la escuela, por el bachillerato, etcétera, hemos escuchado de las bases de la comunicación o los elementos de la comunicación, el Ujú. emisor, el receptor, el mensaje, el canal, los códigos, etcétera, etcétera. Sabemos lo que es comunicación, aunque no lo sepamos, digamos, técnicamente, pero es algo que nosotros naturalmente lo hacemos, ¿no? Pero definitivamente ninguna relación, sea de pareja, sea de trabajo, sea de equipo, sea de estudio, sea de lo que sea, no puede funcionar si no hay comunicación. Ujú. Exactamente. Entonces, cuando la comunicación es efectiva, vamos a usar esa frase también interesante, comunicación efectiva, entonces se puede construir una relación. Hay una Exactamente. ilustración bien interesante, amigos, que seguramente ustedes han escuchado y es la famosa historia en Génesis de la construcción de la Torre de Babel. Resulta que después del diluvio, pues un grupo de personas tomaron la decisión de que iban a evitar pasar por una tragedia como esa a la humanidad, así que decidieron construir una torre, una ciudad y una torre enorme.
Esta construcción se interpretó a los ojos de Dios como una oposición a la voluntad de Dios. Así que a Dios no le gustó el plan que ellos tenían. Y entonces fíjense lo que hizo. Eso está en Génesis 11, 6 al 8. Jehová dijo, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate qué interesante, mami. Pensemos varios elementos que hay aquí. Dice que el pueblo es uno, es decir, estaban unidos. Estaban unidos. Y todos tenían un solo lenguaje. Entonces, el factor que los ayudaba a aglutinarse y a unirse sólidamente era el lenguaje, se entendían. Así que ahí había comunicación. Y un solo idioma había en ese momento. Exactamente, tenía un solo idioma y eso facilitaba el avance del proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Dice, han comenzado la obra. Entonces tenían un proyecto en mente. Era la construcción de una ciudad y una torre. Estaban resueltos a hacerla. Dice Dios, nada los va a hacer desistir de lo que ya tienen en mente. Unas lecciones bien interesantes que podemos comentar más adelante en nuestro canal, pero tienen que ver con cómo se hace un proyecto. Y cuando hablamos de familia, cuando hablamos de matrimonio, es un proyecto de vida. Y cuando hay buena comunicación, hay unidad, el proyecto va a triunfar. Entonces, fíjense lo que hizo Dios. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que su compañero habla. Entonces, si logramos confundirlos y le dañamos la comunicación, el proyecto se cae. Y eso fue lo que pasó. Dice entonces que a la parte final del versículo 8 dice que dejaron de edificar. Entonces, cuando en un matrimonio, una pareja, una familia, se daña la comunicación, la edificación de ese hogar, de esa relación, de ese matrimonio, se detiene. Fracasa. Exactamente, fracasa, se frustra porque la comunicación está fallando. Oye, y es importante tomar en cuenta este versículo, papi, que tú acabas de mostrar, porque aunque no tengamos un idioma diferente con nuestra pareja, sino que ambos hablemos el mismo idioma, pero si alguno de los dos toma la decisión de no conversar, de no hablar, esto tranca la relación, esto frena de una manera que se vuelve una piedra de tropiezo a tal punto que rompe en definitiva ese vínculo especial que existe en el matrimonio como la comunicación. Y lleva definitivamente el matrimonio a un fracaso. A un fracaso. Bien interesante lo que tú mencionas, porque es verdad, mami. Podemos hablar el mismo idioma, digamos, técnicamente, el mismo idioma y sin embargo no entendernos. No entendernos. Y eso sucede muchas veces. Entonces, por eso es tan importante este tema de la comunicación, ¿no? Que es una experiencia de vida que tenemos que con la ayuda de Dios mejorar. Bueno, ¿qué comunicamos o qué compartimos cuando hablamos, cuando nos comunicamos? Sí, pues allí desarrollamos nuestras ideas, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un proyecto de repente en tu mente y como familia, como pareja, pues ¿con quién más hablarlo sino con tu pareja, verdad? Y allí entonces tú desarrollas esas ideas y entre ambos le dan luz a esa idea de modo que pueda florecer, de modo que pueda crecer, ¿no? Claro. Es una de las cosas que nosotros desarrollamos por medio de la comunicación. Los sentimientos, papi, los sentimientos es algo tan bonito que se desarrolla mediante la comunicación que usted lo hace de diferentes formas. Digamos aquí algo bien claro, papi, y es que la comunicación no solamente es verbal. Exacto. Por ejemplo, tenemos los casos de las personas que no oyen, las personas que no pueden hablar o emitir sonidos, pues, pero se comunican a través de gestos, a través de expresiones, y esto permite que haya una comunicación efectiva en medio de ese lenguaje también. Qué lindo, ¿no? Qué interesante, mami. Sí, porque incluso hasta podemos escribir. Exacto. Imagínense, bueno, nosotros hoy, Dios nos habla hoy a través de lo que quedó escrito, a través de la Biblia, ¿no? Así que el ser humano se ha comunicado por siglos
a través de la escritura. Una vez que descubrió la escritura, eso se convirtió en una herramienta increíble. Ujú, Y ujú. bueno, es una de las maneras como también podemos comunicarnos. Incluso a veces, mami, a mí me ha pasado, a veces escribiendo nos sentimos como más eh, ah, Abiertos. dispuestos, ¿sí? Como más concentrados para registrar lo que decimos. La escritura tiene muchas ventajas porque tú puedes Mm, borrar y volver a escribir. Cuando exacto. hablamos, no, lo que usted dijo, no dijo, es difícil borrar una palabra que se dijo. Pero cuando escribimos podemos corregir, podemos rectificar, podemos dejar un texto bien, bien elaborado. Pero bueno, es una de las formas como nos comunicamos. Bueno, y hay gente que es más efectiva por medio de la escritura Sí, que por sí, medio de las palabras. sí, Así sí. que hay diferentes formas de comunicarnos. Yo te escribía cartas. Sí, yo recuerdo, todavía tengo una carta de ellas guardada. Es por cierto, un estilo que se perdió en el tiempo a razón de la modernidad y todo lo Tecnología. que ha llegado ahora a la vida de las personas de una manera como más efectiva, podemos decirlo nosotros, pero fíjense qué bonito es cuando tú puedes guardar una carta, ¿no? Ujú. Ella te remonta al tiempo de lo que viviste en ese momento, te lleva a ese lugar. Y pues yo considero que las cartas son bonitas y es un lenguaje precioso para el amor, por cierto. ¿Verdad que sí? Tomando eso en cuenta, mami, voy a ver si te escribo otra vez. Sería Sí, me lindo. motivo para escribirte. Ujú, Recuerdo hace tiempo que, no recuerdo, yo estaba muy ocupado cuando se estaba estudiando teología y eso, y teníamos a veces poco tiempo para interactuar y yo te escribí una nota, me estoy acordando de eso ujú, ahorita. Te escribí una nota con un dibujito, no me acuerdo si lo hice, y te lo puse ujú. al lado de la mesita de noche para que Sí. cuando despertaras vieras mi carta. Ujú, Bueno, interesante, ¿no? Hay muchas maneras de comunicarnos. Bueno, la comunicación es natural, ¿verdad? sí. Los seres humanos nos hemos comunicado siempre. Después, mucho antes de que se inventara la ciencia de la comunicación, la tecnología de la comunicación y tantas cosas más y las teorías que han surgido, los seres humanos siempre nos hemos comunicado. Pero aunque es algo, digamos, espontáneo, porque nos comunicamos desde que somos niños, desde que somos seres vivos dentro del vientre de mamá, incluso ya nos movemos y nos comunicamos. En la comunicación también puede ser un arte. Es decir, podemos aprender Aprender. a comunicarnos y es un arte que se puede desarrollar. Y de eso vamos a hablar entonces nosotros acá un poquito hoy en el programa, justamente el arte de la comunicación. Sí, antes que entráramos allí, papi, Sí, por ejemplo, hay diferentes formas en que las personas podemos expresarnos y esto tiene que ver mucho con la cultura de las personas sí, también, ¿no? sí. Eh, Hay personas que son un poco más leídas, hay personas que son un poco más leídas y saben cómo expresar un poco mejor sus pensamientos y saben decirlo de una manera mejor adornada, digámoslo así. Ujú. Pero hay personas que son de poco lectura y o nunca han leído y como que son a veces toscas para decir las palabras hacia la persona que quiera, la persona que ama, ¿no? Y esto frena la comunicación o entorpece, pues, porque no hay esa, Vocabulario, sí, de sí, pronto. no hay esa preparación, ¿no? En la comunicación. Y por eso, como tú decías muy bien, ¿verdad? Como es un arte, esto quiere decir que se puede mejorar, Claro, que se puede aprender mejor y podemos perfeccionarlo. Perfeccionarlo no para que tú mientas ni digas lo que no sientes, sino perfeccionarlo para que lo puedas hacer de una manera mejor, claro. ¿ok? Puedes expresarte mejor. Ujú. Sí, excelente, mami, gracias. Bueno, fíjate, aquí tenemos un texto que va a ser como la introducción para esto del arte de la comunicación. Está en Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ujú. ¿Qué te parece, mami? Tres cosas clave. Prontos para oír, dispuestos a escuchar. Primero. Interesante eso. La comunicación no empieza hablando, empieza escuchando. Prontos para oír, tardos para hablar, es decir, más lentos para hablar. A veces somos muy rápidos para hablar.
Para responder. para responder. Y el tema de la ira o de las emociones que están involucradas también en la comunicación. Muy interesante. Así que vamos, grosso modo, a desarrollar estos tres aspectos. Vamos a hablar primero del tema de la disposición a escuchar activamente. Así como comienza Proverbios 18:13 dice, la buena comunicación comienza escuchando bien. ¿Qué dice Proverbios 18:13, mami? Si quieres leerlo, por favor. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Oprobio. Wow, es como una vergüenza, ¿no? La nueva versión internacional, este mismo texto lo vierte así. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Definitivamente, amigos, en nuestra comunicación, nuestra mayor falla es escuchar. Es escuchar. Si estamos más dispuestos a escuchar que a hablar, que a salir corriendo a decir lo que tenemos o lo que queremos, y estamos más dispuestos a escuchar, creo que estamos dando un paso importante para mejorar nuestra comunicación. No importa cuántos años de casados tienen ustedes que estén escuchando, no importa cuánto tiempo has tenido una comunicación, digamos, fracturada, incorrecta o poco efectiva con tu hijo, con tu hija, con tus padres o con quien sea, siempre hay oportunidad, como decía Mami hace un rato, de mejorar. Y lo primero que tienes que hacer es escuchar. Vamos a ver cómo debemos escuchar. ¿Qué sería el primer consejo para aprender a escuchar, Mami? Bueno, aquí dice con atención plena, papi, total. Quiere decir que entonces nosotros debemos de evitar cualquier distracción, cualquier cosa que pueda apartarnos de ese momento especial en que vas a escuchar a tu pareja, ¿no? Hablando aquí del mundo de las parejas, pero esto se aplica para cualquier nivel de comunicación, ya sea con los hijos, con tu trabajo, o sea, tu jefe, o si tú eres jefe, o con cualquier persona que te pueda relacionar, ¿verdad? Esto es una ley que se aplica para todos, ¿verdad? Sí. Y es escuchar con atención completa. O sea, presta atención. Sí. No solamente te pongas a escuchar y tu mente esté navegando por otros mundos, sino que esté allí realmente, tu cuerpo y tu mente estén allí en el momento de la comunicación. Tu cuerpo y tu mente, sí, exactamente. Muy buena esa ilustración, Mami, porque me hiciste recordar, me estoy riendo porque me estoy acordando de un personaje de Mafalda, que en un tiempo me gustó, yo después más nunca vi Mafalda, pero hay un personaje que se llama Felipe, que es un niño, ustedes saben, Mafalda es un grupo de niños allá en Argentina, y entonces Felipe es muy distraído, entonces siempre su mente está imaginándose y tiene una película completa en su cabeza, y entonces cuando el maestro le pregunta algo, él salta y no sabe nada de lo que estaba hablando el maestro porque su mente estaba lejos. Entonces, es verdad, mami, a veces pasa, tú puedes estar hasta mirando a la persona y concentrado supuestamente, mirándole fijamente, pero la mente está viajando por el espacio Y estelar. sabes que eso, papi, sabes que esto es algo que puede pasar tanto en hombres como mujeres, ¿no? Pero yo creo que el hombre, sobre todo, puede llegar a estar pasando por esta situación. Sobre todo porque a veces nosotras las damas, cuando tenemos niños pequeños, por ejemplo, el esposo llega y llegamos de una vez diciéndole sí. Todo lo que vivimos durante el día, lo que pasó con el niño, qué no hizo, qué no sé qué más y tal. Y el esposo está pensando cómo va a hacer para multiplicar los recursos, ¿no? Sí. Está pensando en el problema de repente que tuvo en el trabajo, está pensando de repente en algo que... Y la esposa le llega con todo este arsenal de preocupación, que ella vivió durante el día. Y entonces el hombre está en otro mundo. Y de repente la mujer le está diciendo, oye, pero me gustaría pintar el cuarto de azul. No, sí, 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 sí. Y de repente cuando la mujer pinta el cuarto de azul, pero ¿y por qué tú pintaste el cuarto de azul? Bueno, pero tú me dijiste que sí, sí, sí. Pero realmente él respondió sin haber estado allí. No Y estaba esto oyendo. solamente por tener un pequeño ejemplo de lo que puede pasar en una comunicación que no es efectiva o Exactamente. asertiva, sino es una comunicación que está
fracturada porque tus pensamientos simplemente estaban en otro lugar. Está en otro lugar. Qué buena ilustración, mami. Sí, es importante eso, la concentración, atención plena. Es algo que parece lógico, evidente y natural, pero no es lo que está ocurriendo. La mayoría de nosotros no escuchamos con atención plena. Toma un ejemplo cualquiera, incluso a veces en una conversación casual. Tú estás hablando, a mí me ha pasado porque yo soy muy distraído. A nosotros nos ha pasado Yo soy así. muy distraído. Entonces, a veces hablando con cualquier persona, con mami, por supuesto, pero también con otra persona y de repente, no, pero me hacen una alusión a lo que dijeron antes y yo estoy perdido. Ah, ya va, ¿qué fue lo que tú dijiste? Porque mi mente se distrae muy Navega mucho. fácilmente. Segundo lugar, no interrumpir. No interrumpir. Esperar a que la idea se desarrolle completa. Ese es un problema que yo tengo. Si nos estamos confesando, yo soy distraído. Mami, Ese es un problema que yo tengo porque una de las cosas que él me dice siempre es, pero mami, déjame terminar la frase, porque yo a veces quiero completarle a él las cosas cuando me va a decir algo. Yo quiero completar, no, sí, era esto. Pero mami, déjame terminar de decirte lo que quiero decirte. Y entonces, fíjense que esto es un detalle que justamente sucede con nosotros las damas. No es porque me suceda a mí con él, sino porque la frecuencia es esa. La mujer intenta como de completar la conversación, bien sea porque es más acelerada, más apurada, o no sé qué Sí, un será poquito de que eso. tenemos nosotras. Un poquito, o sea, como que Pero habla rápido, dímelo. O sea, yo me adelanto para completar. sí, porque a veces cuando nuestra pareja es muy lento, ¿verdad? Para conversar, para decir, para expresar las cosas, pues nosotras intentamos adelantar el tiempo. Empujarlo. Sí, puede pasar. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Que cuando interrumpimos, primero podemos desalentar la comunicación. La otra persona se desconcentra de lo que iba a decir porque se interrumpió. Y por otro lado, cuando la persona termina de hablar, no tiene nada que ver con lo que Pero la uno otra estaba pensaba. completando, ¿no? Era otra cosa. Entonces, por eso es importante no interrumpir. Incluso, a veces, mami, se refiere incluso lo podemos referir cuando un padre está reprendiendo a un hijo. A veces el hijo quiere dar una explicación, pero el padre no le deja hablar. Cállese la boca y no sé qué. Entonces, pero déjalo que termine la idea. El niño puede tener algo que decir, el joven puede tener algo que decir importante. Por eso, lo primero en la comunicación es escuchar con atención y sin interrumpir. Tercer lugar, hacer preguntas precisas con el propósito de aclarar. Es decir, eso es lo que se llama escuchar activamente. No solamente colocar allí, ¿verdad? El oído y, ajá, deposita todo lo que me vas a decir, ¿no? Sino, si no estás entendiendo, pregunta. Interactúa, ¿no? Exactamente, interactúa. Pregunta, ¿qué fue lo que quisiste decir? Ya va, repite esa última frase. Ya, no te estoy entendiendo. Es la manera de decir estoy metido, como tú dijiste hace un rato, en cuerpo y mente, ¿no? Exacto. O sea, estoy aquí, te estoy siguiendo. Me interesa lo que me estás diciendo, ¿no? Exactamente, Me estás compartiendo. exacto. Me interesa lo que tú me dices, bien sea que hables de los niños, bien sea que me estés comunicando algún problema que tengas con tu cuerpo, alguna situación que puedas estar viviendo o tus pensamientos. Ah, bueno, estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Wow, qué importante es eso, ¿no? ¿Cuántos conflictos se evitarían en las parejas, en los hogares, en la sociedad y en el mundo? Se evitarían si escucháramos de esta manera, ¿no? Con esa atención real. Número 4, hay que intentar entender al que habla, sus emociones, sus motivaciones, ¿verdad? No juzgarlo, ¿no? Exactamente. No juzgar a la No persona. juzgarlo, no juzgarlo. Esa es la palabra clave. No juzgar, sino tratar de entender por qué habla así, por qué dices eso. Entonces, vamos a aprender a conocer más a la otra persona cuando escuchamos de esta manera. Y en esta parte, papi, es una de las partes tan clave en la relación, porque cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar a nuestra pareja, a entenderla y a no juzgarla, bien sea que te hable de una forma u otra, a la persona que está comunicando en ese momento se siente escuchada, se siente atendida Sí. y siente que realmente les importas, ¿no?
porque, porque tú estás prestando atención a lo que la persona te está diciendo y no la estás juzgando, no la estás criticando porque soltó una palabra que de repente a ti no te guste o no acostumbran a decirlo, por ejemplo, puede Ujú, ser una de las cosas que suceda y ¿sabes qué? Te voy a seguir escuchando tranquilamente sin atropellarte, ¿no? La conversación, sino mm, dejarte que termines de desahogar aquello que quieres decir, aquello que quieres comunicar, ¿no? ujú, Porque esta parte es importante, lo que tú bien decías, por eso la parte de cuando nosotras queremos o nosotros queremos interrumpir lo que la persona está diciendo, esto fractura la comunicación y sí, no permite que continúe la línea de pensamiento, ¿no? Que ujú, llevaba la persona. Pero es importante que no juzgues a tu pareja en ningún momento por las cosas que te pueda estar diciendo, bien sea que te lo diga enojada o enojado, bien sea porque está triste por alguna situación o expresando emociones de cualquier tipo, hay que tener, yo digo, papi, paciencia, sí, paciencia y tolerar ese momento, ¿no? Hasta que mm, la persona logre, bien sea desahogar su corazón o desahogar su angustia, su situación que está viviendo en su interior, y entonces se sintió escuchada. Entonces ahí claro. ya sí nosotros podamos hablar. Sí, mami, cuando hablas así, me hace recordar, pensar en lo que es el terapeuta, el psicólogo, incluso el Ujú. psiquiatra. Básicamente, ¿qué es lo que hacen estos profesionales? Escuchar Escuchar. activamente, Ujú, detenidamente al paciente, porque su pareja no lo escucha, ujú. porque su papá no lo escucha, porque su interlocutor, cualquiera que sea en casa, en familia, no lo escucha. Entonces tienen que pagar para que alguien lo escuche Sí. profesionalmente. Increíble. Pero nosotros podemos hacerlo. Si nosotros lo hacemos, imagínate un terapeuta que esté en ese plan. Tú dices tres palabras, usted lo que tiene es esto, adivinando. No, ya usted se siente incómodo y dice, yo no vuelvo a esta terapia. Mm. O te está criticando, te está juzgando, como tú dices. O simplemente no está ni siquiera mirándote a los ojos. Ajá. Recuerda cuando fuimos a una consulta Ujú. contigo, salimos tan enojados porque el doctor nunca nos vio la cara. Se Nunca nos metió allí en miró. un papel y no, siga hablando, siga hablando. No, 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 no es siga hablando. Si usted no me está mirando, no nos estamos comunicando. Exactamente. Si usted no me mira, no nos estamos comunicando. No ves tus Entonces, expresiones, no ves exacto, tu rostro, tus ojos, o sea, porque nosotros hablamos por medio de todo, todo, todo. todo, todo, Todo lo exactamente. nuestro muestra la Así es. comunicación. Bueno, Y, por último, no asumir el papel de combate. Esto es muy esto importante. es clave, esto es clave. Conversar no es pelear, no Ujú. es una pelea, no es una batalla donde hay un ganador y un perdedor. Exacto. Es un encuentro donde estamos procurando hallar un terreno común, resolver un problema, si es el caso, resolver una Entenderse. diferencia, exactamente, entenderse si hay una diferencia que tenemos, o tenemos un proyecto, o Ujú, tenemos planificado un ujú. viaje, o Exacto. estamos cualquier área de la vida que estemos, no se trata de ganar y perder, se trata de que la Mm, relación gane, que el matrimonio gane, que la familia gane. No salir exactamente. yo, sí, mi argumento fue el que venció. No, porque muchas veces, estamos hablando hace rato de eso, mami, a Ujú. veces estamos escuchando al otro, pero ya pensando cómo lo voy a rebatir. Sí, tristemente. Lo estoy escuchando a medias, pero solamente estoy calculando dónde se equivocó. Y entonces, para yo tomar de allí, esos son los debates. Ujú, Los debates son esos. Y ustedes se dan cuenta que los debates nunca producen luz, nunca producen nada bueno. Producen calor, producen enojo, ujú. pero no producen bueno. No Exactamente. producen nada bueno. En la familia no debe ser así. Sí, justamente ahí es donde entra la parte de no juzgar, ¿no? Ujú. Nuevamente vuelve a entrar allí. No te apresures a tomar Exactamente. una posición ya de combate. Bueno, eso es lo que tiene que ver con escuchar. Fíjate el rato que Mm, tenemos en esto porque es importante escuchar. sí. Ahora la otra parte, sí, ahora hablar. Entonces, ¿cómo comunicar? Bueno, ¿qué dices, mami? ¿Cuál sería la primera parte que deberíamos hacer? Bueno, hay que utilizar las mejores palabras que podamos, de Ujú, modo que puedan ser entendidas am, por nuestro cónyuge, por nuestra persona
que nos escucha, ¿no? Por aquella Ujú. persona que nos escucha. No buscar palabras tan rebuscadas, Rebuscadas. Ujú. rebuscadas, de modo que por querer mostrar de repente un lenguaje muy fluido o muy preparado, lo que hace es atropellar más bien la comunicación y Sí, cerrarla, ¿no? Cortarla, porque sí, ya no sí. continúa, ¿no? Sí, es verdad, mami. Podemos a veces querer hacer el papel de intelectuales, Ujú, ¿verdad? ujú. Que el intelectual es intelectual sin que haga esfuerzo para eso. Pues cuando una persona Exacto. hace un esfuerzo por buscar palabras demasiado rebuscadas, no le queda bien. Y Mm, entonces lo que hace es justamente dañar la comunicación, el otro no te está entendiendo nada. Entonces, palabras precisas, pero eso sí, nosotros ser capaces de expresar claramente cómo nos sentimos. exacto. Eso es lo que llaman, a fin de cuentas, comunicación asertiva. Es ser claros, ser transparentes, ser honestos. Eso es muy, muy importante y asegurarnos de que hemos sido comprendidos. Pero tú me comentabas Sí. algo, mami, quisiera que lo comentaras aquí. A la hora de ser honestos y ser transparentes, también hay que tener cuidado con... No recuerdo, papi, perdón, perdón. No, está bien, yo te voy a recordar. No herir al otro. O sea, yo puedo Ah, ser exactamente, claro, yo puedo ser exactamente. transparente, decir la verdad. Yo le comentaba a mí lo que mencionaba un doctor, lo escuché por internet. Decir la verdad sin compasión es crueldad. Es crueldad, definitivamente. Entonces, yo tengo que ser claro cuáles son mis reales sentimientos, cuáles son mis verdaderas emociones, pero decirlo de una manera, ¿verdad? Compasiva. eh, Que no dañe la relación, Ujú. que no humille de repente a su pareja, no lo perjudique a tal punto donde esta persona se sienta mal, ¿no? Por lo que Claro. está escuchando. Por ejemplo, tú le puedes decir a tu pareja, digamos aquí algo, digamos muy casero, ¿verdad? Por ejemplo, tú quieres decirle de repente a tu pareja que es muy descuidada o descuidado con su apariencia. Mm, Por ejemplo, esa es una parte de la comunicación que puede estarse viviendo. De repente la esposa ya al tener varios hijos se dedica tanto a ellos, entonces ya no se arregla como se arreglaba antes, ya de repente está muy distraída, no dedica tiempo para esto. Y entonces el esposo viene a hablarle y a decirle eh, que está descuidada su apariencia, ujú, ¿verdad? Pero ¿cómo debe decírselo? claro. Primero debe enfatizar la parte del amor, ¿no? Cuánto él la ama, cuánto él la aprecia, cuánto él la admira por todo lo que ella es. Y después de ello decirle cuán hermosa se ve ella cuando está arreglada, cuando está coqueta, cuando está bien presentada, o sea, cómo luce mejor ella. O sea, hay formas de decirlo sin que tengas que herir a tu pareja y decirle, mira, estás descuidada, estás muy abandonada, Sí, busca o la está manera. fea, eh, lo que sea. Entonces, Son cosas eso como un pequeño ejemplo, pues, de sí. las cosas que pueden suceder en mm, una relación. Entonces, decir la verdad siempre con compasión, siempre con ternura, siempre con amor. Mm, E incluso en el caso que tú mencionas, pues algo que tú estás viendo en el otro, pero a veces puede referirse también a algo que tú tienes, ujú. un sentimiento. Si te sientes, por ejemplo, herido, oye, me siento ofendido, ofendida cuando tú actúas de esta manera, o cuando dices esto, yo me siento Exacto, de esta manera. exactamente. Entonces, no es atacar las palabras o atacar, sino expresar tus sentimientos. Me siento mal Ujú. cuando me hablas así. Me siento despreciado o despreciada, o me siento rechazado, o me siento lo que sea. Es importante transmitir con claridad lo que sentimos. Pero además de eso, también hay que cuidar El tono, el tonito, el como decían, tonito. el tonito. Sí, el tono es muy importante, papi. El tono es muy importante porque podemos herir con nuestro tono, nuestra forma de hablar. Sí. Eh, O sea que las pues palabras, perdón, mami, las palabras pudieran ser las correctas, pero el tono el tono con que lo dices puede ser,
puede dañar la relación en vez de curarla y llevarla a crecer, ¿no? Sí. Entonces, no hace falta hablar airadamente, papi. No hace Mm, falta alzar la voz de una manera para que me escuchen o para que me sientan. No, 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 no. mm, De hecho, yo creo que eso es un recurso ya desesperado por las personas. Eh, Cuando hablas de esa forma ya airadamente, ya has perdido el respeto hasta por ti mismo, ¿no? sí. Y llegas a ese punto de desesperación, hablar ya con esta manera de golpe que daña a la otra persona de por sí cuando están conversando, ¿no? Sí. Definitivamente, miren lo que dice el sabio en Proverbios. Ah, La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta. Pero la palabra áspera ujú. hace subir el furor. Entonces tiene que ver con la manera como hablamos, ¿no? Dice también en 12:18 de Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O Ah, sea, a veces podemos golpear con las palabras, pero la lengua de los sabios es es medicina. medicina. Eso tiene que ver, claro, con la clase de palabras que usamos, pero también el modo como expresamos, ¿verdad? Podemos hablar con enojo, podemos Ujú, hablar con amargura, podemos hablar hasta con desprecio. sí. Y eso acompaña también los gestos, ¿no? Ujú, Qué importante que moderemos el tono, siempre moderemos el tono. ujú. Lo otro que sería acompañar también con, Los gestos y postura. ok, Ujú. después este gesto de cruzar los brazos así en el pecho, dime, dime. Es como retador, ¿no? Como desafiando. Es de barrera, digámoslo así. Sí, una Y barrera. cuando tú te acuestas así en el mueble, tu pareja está hablando contigo y tú te echas, digamos, como dicen algunos, ¿verdad? Te echas en el mueble así, como que mirando para los lados o mirando hacia otro lugar. Eh, Indiferencia. Esto muestra una indiferencia hacia la persona que está hablando contigo, ¿no? Por eso dicen, una imagen habla más que Que mil mil palabras. palabras. Entonces, muchas veces nosotros podemos entender muchas cosas solo con mirar Ujú, el rostro, mirar los ojos. Podemos entender muchas cosas. Así que recuerden, no hablamos solamente con las palabras, también con la manera como nos sentamos, nos paramos, nos acercamos a ujú, la persona con que estamos hablando. Es muy, muy importante. Es un tema que se puede estudiar a profundidad, pero podemos aprender muchas cosas. Incluso se ha dicho, cuando dos personas se están entendiendo, asumen posturas similares. ujú, ujú. Eh, Cuando asumen posturas similares al sentarse, como sea, se nota que hay comunicación entre estas dos personas. Cuando Ujú. asumen posturas muy distintas, se ha creado una barrera y la comunicación no está Ya hay un funcionando. rechazo. Muy importante. Ujú. Bueno, y otra cosa muy, muy al punto que es el momento oportuno. Sí. Hay tiempo de hablar, dice Salomón, y tiempo de callar, dice en Eclesiastés 3. Hay tiempo de hablar, hay tiempo cuando no se debe hablar. Siempre necesitamos hablar y siempre vamos a hablar y necesitamos hablar, pero no en todo tiempo. Hay momentos en que la persona no se encuentra disponible o dispuesta más bien. No Ujú. está disponible emocionalmente, digamos. Entonces hay que saber, observar y pedir sabiduría a Dios para saber en qué momento abordar a la otra persona con quien queremos hablar. Miren lo que dice Proverbios Ujú. 27:14, mami, léelo, por favor. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Mira eso. A mí me da mucha gracia leer ese texto porque es tan cierto. Para mí tiene Mm, mucho humor, pero es un humor, digamos, muy, muy cierto. Si tú te levantas una madrugada, llegas a visitar a alguien y le pegas un grito y le lanzas una bendición, bueno, para él lo va a recibir como una maldición. es hora A de esta descanso. hora y con ese tono gritando, no, no puede ser. Es un Mm, momento que no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? sí, hay que saber escogerlo. Hay que Mm, saber escuchar, hay que saber ujú. entender cuál es el momento. Dice también Proverbios 25:20 que el que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa a alguien en tiempo de frío. Ok. Es inoportuno.
sea, si la persona está pasando por un momento de aflicción, un luto, por ejemplo, Exacto. no es el momento para chistes, no es el momento Ujú. para Reír. cantos, no es el momento, ¿no? Hay que reír con el que ríe, llorar con el que llora. Entonces, hay ciertos momentos en que la persona puede estar, de eso vamos a hablar en el próximo programa, de los estados emocionales, cómo hay que entenderlos para comunicarnos mejor. Sabiamente, sí. Así es. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Ujú. Proverbios 25:11. Qué lindo. Qué lindo es que todos nosotros pudiéramos tomar este texto de manera muy personal Ujú. y pensar, ¿no? Lo que decíamos antes, pensar antes de hablar. Sí. Pensar antes de hablar de modo que no caigamos en herir a otras personas, aquellos que están a tu lado, porque miren, la mayor comunicación nosotros lo tenemos sobre todo con nuestros seres queridos. Los que están más cerca de nosotros, ¿quiénes son? Nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros nietos, yernos, amigos. Entonces, es bonito que podamos tener palabras propias para hablar con ellos, ¿no? Ujú. Esto no quiere decir que tú tengas que ponerte refinado en todo, pero sí aprender a expresar y hablar de manera que tus palabras sean dichas como Como conviene. conviene. Y Ujú, fíjate qué interesante la versión nueva, versión internacional, de cómo ujú, vierte este versículo y otras versiones también, traducciones más actualizadas. Eh, Dice, como manzanas de oro con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. ujú, Palabras dichas a tiempo. Por eso, ujú. el sentido de oportunidad cuando nos comunicamos es muy importante. Hay que saber el momento de hablar. Este es el momento Este de es el hablar. momento. Este es el momento de hablar. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que pedirle inteligencia a Dios y nosotros abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sensores, todos, para estar siempre alertas Ujú. y saber en qué momento tenemos que hablar. Porque a veces eh, hablamos demasiado pronto antes de escuchar y a veces no hablamos cuando teníamos que hablar. Sí. Y pasó el momento. Por ejemplo, cuando hablamos, cuando tenemos un enojo, una molestia que obtuvimos en un momento como tal, es el momento de callar. Yo pienso que es Sí, el momento de sí, callar, estás alterado. porque tu espíritu está alterado al punto que puedes soltar palabras hirientes, palabras que no vas a poder recoger después, Ujú, ujú. palabras que van a hacer daño. Y entonces es mejor, ¿sabes qué? Apartarse, quedar en silencio, quedar solo y entonces después, en el momento que convenga, hablar del caso, del tema. Pero cuando uno está airado, cuando uno está pasando por un momento de rabieta, como le llaman algunos, es mejor guardar Sí, silencio. sí, qué bueno, mami. Sí, por eso, esa es justamente la última parte del texto que Ujú, leímos de Santiago. Tardos para airarse. ujú, Entonces, controlar las emociones. Como dice mami, en un estado emocional alterado, como es la ira, el enojo, no es el momento de hablar. ujú. Así que hay que esperar el momento oportuno, estar más dispuestos a escuchar incluso antes que hablar y controlar la emoción para que la ira no nos gane la partida y nos haga decir cosas inconvenientes, ¿no? Ujú. Eh, bueno, me gustaría cerrar esta parte, mami, con esta sección aquí que dice hablar al corazón. Me gustó mucho. Ajá. En Oseas 2:14, palabras del Señor para su pueblo, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué lindo. Qué hermoso. Esto está en Oseas. Ustedes saben, Oseas fue un profeta a quien Dios le encargó una tarea muy difícil, hablarle a un pueblo muy complicado que estaba en un estado de adulterio espiritual, mucha idolatría, mucho paganismo, mucha cosa Mm, mezclada con la verdadera ujú, religión. Y entonces Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que termina siendo una prostituta, que mm, después abandona al profeta y va y vende su cuerpo, etcétera. Y de esa manera dramática Dios ilustra lo que está haciendo su pueblo con él, ¿no? exacto, Están siendo infieles a su Dios. exacto.
Entonces, Dios, a través de Oseas, dice, no, pero yo voy a rescatar a mi esposa, yo voy a Ujú. recuperar esa relación. ¿Cómo lo voy a hacer? La voy a atraer, la voy a llevar al desierto y le hablaré a su corazón. Mm. Miren qué lindo eso. Hablar al corazón es hablar a los sentimientos, Ujú. hablar a las emociones, Exacto. hablar a esa parte profunda del ser humano. Muchos de nosotros, mami, vivimos vidas con conversaciones superficiales. Sí. Hay familias que nunca se tocan temas realmente profundos. Por ejemplo, nunca sabemos de las emociones, de los sueños, de las aspiraciones reales Ujú. de uno de los miembros de la familia, en este caso de la pareja, pero pueden ser los hijos Los también, o hijos. los padres. ¿Qué piensan? Ujú. ¿Qué piensan nuestros adultos mayores, por ejemplo? Y que te gusta tanto ese tema, en algún momento lo Sí. vamos a comentar aquí, vamos a tratar ese tema aquí también. A un adulto mayor, ¿quién lo escucha? O sea, todo el mundo, no, ya él vivió, ya no, póngalo por allá en un rincón, pero nadie le pregunta Ujú. cómo se siente un niño, cómo se siente una mujer, cómo se siente el hombre. Entonces vivimos siempre en la superficie, en la superficie. Y hoy estamos viviendo una sociedad de poca profundidad. Sí. Mucha información, pero poca profundidad. Sabemos de todo y no sabemos nada. Entonces, ¿por qué hemos tocado todo, 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 todo? Pero nada hay profundo realmente. Entonces, nuestras conversaciones, estoy recordando las palabras de un profesor de teología que tuve, el doctor Rothman, eh, él decía que nuestros sermones debían ser como pozos Ok. profundos, cortos, pero profundos. Que lleguen al Exacto. fondo. Pero no como un charco, extensos, pero con nada de profundidad. Mm. Y eso puede pasar con estas conversaciones. Pueden ser conversaciones largas, pero sin tocar nunca el corazón, sin tocarlo, la esencia del ser humano, sino Exacto. simplemente hablando de lo que está sucediendo al día a día sin tocar la profundidad. Que Dios nos ayude a tener esas conversaciones más profundas. Sí. Pregúntale a tu pareja cómo se siente de verdad. ¿Qué espera de ti? Sobre todo cuando están comenzando esa relación. ¿Qué esperas de mí? Ujú. ¿Cómo me ves? ¿Cómo sientes que vamos en la relación? ¿Qué estás pensando en la vida? ¿Cómo te ves de aquí dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves nuestra relación? Vamos a ver la profundidad. Ujú. No solamente cómo estás, qué hiciste. No, vamos a tener conversaciones más profundas. De mayor interés. Sí, de mayor interés real y personal. Bueno, amigos, eh, queríamos hacerlo más breve, pero es que este tema es tan, tan Tan extenso igual. interesante y Sí. ojalá pues hayas tenido el interés suficiente, el tiempo para escucharlo y si no puedes verlo en cualquier otro momento. Pero nos veremos pronto. Vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante. Que sea de bendición para ti. Bendiciones.